Este salmo nos muestra el proceso. Y por eso, hermano, que uno a veces mira la palabra y como que no encuentra lo que el Espíritu Santo nos revela, sino que lo leemos y no nos detenemos en algunos detalles que son lo relevante. Y este salmo nos muestra este proceso de comenzar, como dice Matthew Henry en su comentario, con quejas dolientes y terminar con alabanzas fervientes. ¡Wow! Y es un salmo corto, tiene pocos versículos. Cuán importante es conocer los principios espirituales para tomar victoria en nuestras crisis. Qué importante es saber usar los recursos, usar los principios espirituales que nos permiten superar eso. ¿Qué hace usted cuando le sobreviene una prueba, una noticia triste, una enfermedad? ¿Qué hace usted? ¿Se asusta? ¿Cierto? Humanamente, ¿cierto? Esto nos impacta emocionalmente. Nos asustamos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo ocultamos? ¿Negamos la existencia de eso? Decimos, no, esto no me puede estar pasando, esto no puede estar ocurriendo, lo negamos. Se produce desazón. Uno no sabe qué hacer, no sabe qué camino tomar. Si tomar derechamente el de ir al médico y decir qué tratamiento hay, si es que hay algún tratamiento, o ir a otro médico y otro más, buscar segunda y tercera opinión. Y a veces en esas alternativas lo que me dijo uno no tiene nada que ver con lo que dice el otro, y yo quedo ahí más perdido todavía porque no sé cuál me dice la verdad y cuál no. Porque los dos me hablan sinceramente, ¿cierto? Entonces me voy a una tercera opinión y ese de la tercera opinión también me dice algo totalmente distinto y ahí sí que quedo perdido. ¿Qué hago? Y comienzo a calcular cuánto me costará esto, ¿cierto? Si tomo este camino, tal vez me sale más barato, pero si tomo este otro camino, puede que salga más caro, pero puede ser más efectivo. Hermanos, y uno comienza a calcular, tengo ahorros, ¿qué tengo, cierto, para enfrentar todo esto? Bueno, estoy hablando del caso de una enfermedad. David, ¿qué hizo? Ahora, también es importante el cuánto durará, ¿cierto? ¿Cuánto me dura esto? ¿Cuánto durará la prueba? ¿Nos quedamos allí, pegados? A veces la prueba tuvo su proceso, pero sin embargo la actitud que yo tengo hacia la vida cambió. La prueba pasó, pero yo cambié, y a veces no para bien. Muchas pruebas tienen el poder de cambiar el carácter de la persona, tienen el poder de cambiar los valores, tienen el poder de cambiar las prioridades. Es ahí donde uno se plantea lo que vale realmente y lo que no vale. Antes uno valoraba mucho algo, pero después no lo vale. Uno valoraba, por ejemplo, mucho un plato de comida, pero resulta que en mi enfermedad, el veneno, el doctor me dijo que eso era veneno, así que he tenido que decir, ni siquiera lo que más me gustaba puedo comer. ¿Para qué hablar, hermanos, de las cosas materiales que podemos tener? Todo tiene, ¿cierto?, un cambio en nosotros. Muchas personas quedan con traumas. Las pruebas, hermanos, son episodios dramáticos, fuertes, que afectan nuestra alma. Y esos traumas nos acompañan. Y lamentablemente los traumas nos predisponen negativamente a ciertas situaciones. También algunos quedan, muchas personas quedan con un negativismo. La fe pasó a un
último lugar, de tal manera que la persona todo lo percibe y mira la vida desde el punto de vista negativo. Otras personas quedan con temores y fobias, temor a muchas cosas, temor a dar paso, temor a tomar decisiones. Otras personas desarrollan actitudes de desconfianza. No confían en nada, no confían en nadie. Hermanos, son episodios que marcan nuestra vida. El día 1 de abril fue lo que mi mamá llama el día triste, su día triste. Su día triste porque el 1 de abril del año 1967, imagínense, ¿cuántos años han pasado? Sin embargo, para ella todavía es el día triste. Y fue el día en que murió mi papá, el día en que ella quedó viuda. Y ese día ella espera que la llamemos, que conversemos con ella, que la animemos, porque ese día la marcó para siempre. También existe la tendencia que después de las crisis que enfrentemos, tengamos la tendencia a ser depresivos, a deprimirnos con facilidad. Porque melló algo, afectó algo en nuestra psiquis, en nuestra mente, en nuestra alma, esa situación. Muchos miran la vida de otra forma. Hay algunos que tienen actitudes positivas, de disfrutar el día a día, por ejemplo, de disfrutar el momento, de disfrutar la compañía de alguien, de disfrutar una buena canción, de disfrutar tal vez un helado, algo así. Eso es la felicidad. Puede ser. Pero lo que sí ocurre cuando pasamos por grandes problemas es que ya no somos más la misma persona. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Para bien o para mal, pero ya no somos más la misma persona. ¿Qué debemos hacer nosotros los creyentes? Ahora entrando en materia, metiéndonos más en la palabra, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Esperar en Dios ciegamente? ¿Confiar en Dios? ¿Creer en Dios? ¿Orar a Dios? Tal vez son muchas las alternativas, o tal vez todas. Pero ¿qué hizo David? Este salmo es un salmo que se cantaba con una lira de 8 cuerdas. Imagínense lo que habrá sido este salmo cantado. Yo siempre pienso, hermanos, en que no tenemos la partitura de los salmos originales. Tenemos solamente las letras, no tenemos la partitura, las notas. ¿Cómo habrá sido? Pero bueno, tal vez intencionadamente quedó así, porque Dios espera que nosotros le pongamos letra, le pongamos entonación, le pongamos la melodía a esto, porque son cantos. Primero hablamos de las quejas de David. Las quejas de David. ¿Cómo comienza? Jehová dice: no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Por lo general, y esto también es algo nuestro, por lo general en toda prueba existe la actitud de tomarlo como un castigo de Dios. Generalmente una persona que tiene una prueba, una enfermedad, una crisis grande, tiene la tendencia a tomarlo como un castigo de Dios. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿En qué pequé? ¿En qué te fallé, Señor? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué pecado cometí? Todas esas preguntas son el primer impacto. Y aquí David está diciéndole eso: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. David pensaba que algún pecado causaba su sufrimiento.
Otros comentaristas dicen que en realidad sí, que fue un proceso donde el pecado que David tenía oculto se fue transformando en una presión en su conciencia que llegó al punto, cuando el pecado de David se descubre, llegó a un punto en que David cae en un extremo quebranto. Su conciencia estaba ahora con esta confrontación de que él le había fallado a Dios. David pensaba que algún pecado causaba su sufrimiento, porque hay una tendencia, ¿cierto? Como les digo, la conexión entre pecado y sufrimiento es un tema nuestro, pero también es un tema reiterativo en el libro de los Salmos. Usted lo va a encontrar siempre esto. La iglesia primitiva tomó este salmo y lo usó como un salmo penitencial o de confesión. Es decir, este salmo era un canto recurrente entre los primeros cristianos como un salmo penitencial o de confesión. Hermano, en nuestros momentos de dificultad, en nuestros momentos negativos, en nuestros momentos de mucha tristeza o de depresión, usted toma este salmo y puede recitarlo a Dios. Puede ofrecérselo a Dios como una oración, le puede servir de mucha inspiración. También aparecen aquí en este primer versículo las palabras reprender. Piense usted en lo que significa eso. Jehová, no me reprendas en tu ira, en tu enojo. No me castigues en tu ira. Reprender, enojar, castigar, ira. 4 palabras muy fuertes que de alguna manera evidencian qué es lo que estaba ocurriendo en el corazón de David. Pero lo interesante, hermanos, es que David, ¿a quién le presenta sus quejas? A Dios. Realmente, ¿a quién debemos quejarnos? Es con Dios. Él conoce nuestra humanidad. Él conoce nuestras emociones. David está tomando esta prueba tan grande que él tiene como algo personal de él con Dios. Él no está buscando los culpables, y no está mirando lo que tal vez le hicieron otras personas, sino que él está tomando esto como algo directamente entre él y Dios. Creo, hermanos, que ayuda mucho eso. Cuando yo estoy pasando un problema, mejor este asunto es entre Dios y yo. No importa quién intervino. Y eso me hace recordar que cuando David va en una marcha con sus soldados y viene un hombre llamado, me parece, Aitofeel, y comienza a recoger unas piedras grandes y a apedrear a David y a insultarlo y a decirle cosas ofensivas. Y sus soldados que iban con él le dijeron: David, ¿te parece que nosotros nos encarguemos de este tipo? Y David le dice: no, déjenlo. Tal vez Dios permitió o lo inspiró para que él me diga todo esto. Hermano, a veces nosotros tomamos las cosas, ¿cierto? Separamos las aguas, mi relación con mi Dios, pero mi enemigo, ¿cierto? Pero tal vez no alcanzo a pensar que la aflicción que yo tengo, tal vez Dios la ha permitido. Él dijo: puede que sea un enviado de Dios. Yo no sé si podemos tener la fe suficiente como para llegar a pensar así de todo lo que nos pasa, pero David está diciendo que su gran problema tiene que ver con Dios. Y por último, hermano, es solamente Dios el que tiene la solución de mi problema. Tal vez yo no la tenga.
Por eso que David considera de que es apropiado involucrar a Dios en lo que él está pasando. Le pregunto, cuando usted tiene grandes problemas, ¿con quién se queja? ¿Con su esposo, con su esposa, con su pareja? ¿Con quién se queja? ¿Con su familia? Es triste escuchar las quejas, porque generalmente las quejas vienen después de que se agotaron los medios para solucionar el problema. El problema es que quejarse con otras personas que tal vez no tienen la solución es perder el tiempo y es gastar relaciones. Es mejor quejarnos con Dios. Y David lo hace como un hijo le reclama a un padre. Me gusta eso. ¿Cómo un hijo me reclama? En esa confianza. Hermanos, Dios espera nuestras oraciones sinceras. Dios espera que nosotros, por último, así como David, nos quejemos, usando los términos correctos y la actitud correcta. Dios conoce la situación que yo estoy viviendo. Entonces la primera queja de David es que no le reprenda. Señor, no me reprendas. Si estás enojado, no me reprendas, Señor. La segunda queja de David es que le tenga misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Palabra de Jeremías. También, hermanos, en muchos salmos dice la palabra, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Hay un salmo que es como antifonal, ¿cierto? Viene el verso y porque para siempre es su misericordia. Dios hizo esto porque para siempre es su misericordia. Dios nos libró de esto porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿cuál es la apelación que está haciendo David? Señor, tenme misericordia. Se refiere a esa lealtad pactada de Dios hacia su pueblo. Y esa confianza del salmista es la que él está tomando ahora como recurso. Él sabe que Dios es misericordioso. Por lo tanto, está echando mano de ese carácter, de esa facultad de Dios de tener misericordia. Hermanos, y es importante pedirle al Señor, ten misericordia. Cuando uno pide misericordia es porque definitivamente no tiene argumentos, no tiene cómo defenderse, no tiene recursos que argumentar a su favor. La misericordia de decir, Señor, me rindo a ti, me entrego a ti, dependo de ti, confío en ti, suaviza este momento. Qué importante. Y él dice, ¿por qué te pido misericordia? Porque estoy enfermo. Estoy enfermo, dice. Es decir, David está en una enfermedad larga y grave. Además de eso, le está pidiendo que lo sane. Sáname, Jehová, porque mis huesos se estremecen. Dios es nuestro sanador. Siempre.
David está diciendo, otra versión, la NBI dice, porque un frío de muerte recorre mis huesos. Él siente la proximidad, tal vez de la muerte. Cuando uno piensa, cuando uno está enfermo, dice me siento enfermo, pero cuando los exámenes dicen que está muy enfermo, y cuando alguien se atreve a dar pronósticos, ¿cierto?, de cuánto tiempo le queda a uno, eso va cambiando mucho nuestra manera de pensar y de ver la vida. Y David está en eso, está sintiendo esa proximidad. Por tanto, pide que le tenga misericordia. También le dice que su alma está turbada. Mi alma también está muy turbada. Es decir, hay una desazón en mis pensamientos. No sé qué esperar, no sé qué pensar, no sé qué camino tomar, no sé qué actitud tener. Es una situación confusa. Pero va acompañada esta confusión de emociones negativas, de sentimientos negativos, tristes. ¿Ha pasado alguna vez por una situación así? Hermanos, no es fácil. Pero ahí está David pidiendo que le tenga misericordia porque su alma está tal vez en un estado de depresión. Los temores se han ido apoderando de sus pensamientos. La tristeza lo tiene abatido. Por lo tanto, la tercera queja de David es que le ponga fin a la prueba. Versículos 3. Que dice, y tú Jehová, ¿hasta cuándo? Quiere ponerle vencimiento, quiere ponerle fecha de término. Cuando uno tiene una prueba, si le dicen, mira, tal fecha, ya esto no va a estar en ti. Uno tiene la esperanza, ¿cierto? Tiene ahí la meta de que la prueba va a llegar al final. Pero ¿quién puede decidir eso? ¿Lo puedo decir yo? ¿O lo decide el médico? ¿Lo deciden las personas que me rodean? No. Y eso es importante también. Señor, ponele tú el término a la prueba que yo estoy viviendo. Es decir, quiere que Dios intervenga en la situación. Que actúe Dios, que haga un milagro. Porque si Él tomara esto y viera que la prueba va a tener fecha de vencimiento, que se va a terminar en algún momento, Él va a prepararse anímicamente para enfrentar todo eso. Y está pidiendo que le ponga fin a la prueba para poder resistir. Porque tal vez ya no le quedan fuerzas para seguir creyendo y esperando en Dios. Por lo tanto, también, hermanos, es una correcta forma de quejarnos. ¿Cierto? Que le ponga fin a la prueba. Cuarto, que libre su alma. Que libre su alma. Dice versículo 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Hermanos, hay estados del alma donde hay desazón, dijimos, depresión y todo eso. Pero hay una sutil tentación que comienza a apoderarse del corazón de uno. Y esa sutil tentación es la decepción. Es contaminar nuestro espíritu.
No sé si usted me está entendiendo. Pero cuando yo contamino mi espíritu, significa que ya por dentro yo ya me estoy podrido interiormente. Se me murió la fe, dejé de creer en Dios. Algunos reniegan, apostatan, porque no fueron capaces de sostenerse firmes en medio de la prueba. Por eso el salmista aquí está diciendo: Señor, libra mi alma de toda esta contaminación, que es una tentación, es una provocación permanente que el enemigo día y noche me dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde fue tu Dios? ¿Qué pasó con tu Dios? ¿Qué pasó con el Dios que te llevó a la victoria para matar a Goliat? ¿Qué fue de tu Dios que te llevó de victoria en tantas batallas? ¿Qué pasó con tu Dios que te libró de tantos enemigos? Mira cómo estás ahora. Uy, hermanos, ese martilleo permanente es el que David está tratando de retener, de sostener, que libre su alma. Quiere que Dios le salve, quiere que Dios le restablezca. Debemos nosotros, cuando estamos en situaciones como esta, clamar al Dios viviente. Estos son tiempos importantes, hermanos, en que debemos preservar nuestra alma. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Nos compartieron una palabra muy hermosa, hermano, y pensé en... Se citó la figura de Moisés, cuando Dios le dice que tienes en tu mano una vara, ¿cierto? Suéltala, y la vara se transformó. Y le dijo: y la otra mano métela en tu seno. Y Moisés la sacó leprosa. ¿Dónde estaba la lepra? En el corazón de Moisés. Él la mete allí y la saca y pone en evidencia la lepra que había. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos esa lepra contaminando nuestro espíritu, matando nuestro espíritu, deformándonos. Recuerde este general que va donde el profeta, ¿cierto?, para que le sane, este general leproso. Y hemos cantado canciones de Naamán, ¿cierto? El sirio Naamán. Naamán tenía una excelente armadura, tenía un regio caballo, era un hombre respetado y reverenciado por muchos, pero era leproso. Y tuvo que sacarse la armadura, sacarse todo eso, los mantos, para sanar su lepra. Debemos cuidarnos, hermanos, de guardar nuestra salud en nuestro corazón. No importa la prueba, no importa cuán difícil pueda ser. Siempre tenemos que mantener la esperanza de que hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Es un Dios que nos hará justicia en algún momento. Un Dios que sabrá compensar nuestras penas, nuestras alegrías. Sabrá compensar nuestras pruebas, nuestras crisis. Pero debemos cuidar nuestra alma. David quiere que le libre su alma. También tiene otro argumento en su queja: que le dé vida para alabarle. Me llamó la atención este versículo: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Otra versión dice sobre esto que él quiere que Dios le conserve la vida para poder alabarle. Recordemos que David, se dice también de él, que era el dulce cantor de Israel. David antes de ser rey, era salmista. Antes de ser profeta, era
salmista. Era una persona que desde niño usó la música para alabar a Dios. En sus momentos de soledad, apacentando los rebaños de su padre, él andaba con su instrumento, cantándole a Dios. Sus hermanos le menospreciaban porque decían: a este lo único que le interesa es la música y estar lejos por allá con las ovejas. ¿Qué va a ser rey este? Pero David ahora está argumentándole: Señor, aquí en estas condiciones, ¿de qué te sirvo? Si muere, no podré alabarle. Si muero, ¿de qué le servimos a Dios muertos? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿De qué te sirvo? ¿De qué te sirvo, Señor, cuando me muera? De nada. Se acabó mi tiempo. ¿Qué sentido tiene? Lo que a nosotros nos lleva también a preguntarnos entonces es: ¿le alabo cuando estoy bien? Porque si estoy pasando por este valle de sombra y de muerte, tal vez si muero no voy a poder alabarle. Si estoy bien, podré hacerlo. Pero cuando yo estoy bien, realmente pienso esto, en alabarle como Él se merece. Porque generalmente estas decisiones se toman cuando uno está enfermo. Ahora sí, Señor, que te voy a servir. Ahora sí, Señor, que voy a ir al culto. Ahora sí, Señor, que voy a cantarte. David era algo que había cultivado toda la vida. Y él llegó un momento a pensarlo: Señor, si me muero, no puedo alabarte. Concédeme la vida y podré hacerlo. Y en el fondo nosotros también debemos decir: Señor, si tú me das vida, yo quiero servirte. Si tú me das la oportunidad, Señor, de recuperar mi salud, de salir de esto, yo quiero servir en tu casa, servir en tu obra. No solamente quiero ir a la iglesia, sino que yo quiero ser un siervo tuyo, quiero trabajar en tu obra. Pero cuando estamos bien nos olvidamos. Cada uno en su negocio, cada uno en lo suyo, cada uno en lo que necesita y en lo que le preocupa. Cuando vemos todo eso amenazado, decimos: Señor, dame la vida, yo quiero servirte, yo quiero alabarte. No era el caso de David, pero puede ser nuestro caso, ¿cierto? Tal vez ha pasado. Por eso, hermanos, por eso es que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Vivamos o muramos, somos del Señor. Cuando yo estoy vivo, debo reconocer que soy del Señor. Y eso implica mi relación con Dios, implica adorarle a Dios y servir a Dios. Por lo tanto, hermanos, frente a estas grandes crisis, si veo estas amenazas tan grandes, yo debo decirle: Señor, yo ahora tomo una decisión formal de alabarte. Porque si yo dejo este mundo, no voy a poder hacerlo. Dios nos ayude, hermanos, a asumir con responsabilidad que nuestras vidas están en las manos de Dios. Nuestras vidas están, yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que nuestra vida está en las manos de Dios. Si somos hijos de Dios, Él sabe cuándo nos llama, cómo nos llama, cuándo nos llama. Él sabe. No así las personas que no conocen a Dios. Las personas que no conocen a Dios a veces se enojan más con Dios cuando se les muere alguien. ¿Y qué tiene que ver Dios con la vida de ellos? No, es que Dios me quitó a mi mamá. Pero en algún momento tú serviste a Dios. En algún momento tú le ofreciste tu vida al Señor como para decir que Dios te quitó tu mamá. Si tú nunca entraste en una relación formal con Dios. ¿Cómo dicen que Dios existe si Dios me quitó a mi hijo? Culpamos a Dios. Pero no podemos nosotros tener esta forma de pensar.
Nuestras vidas son del Señor cuando las entregamos a Él. Yo siempre pienso, hermanos, a veces cuando una presentación de niños, entonces los papitos traen sus bebés chiquititos, qué sé yo, oramos al Señor, lo consagramos al Señor. Y a veces, la gran mayoría de las veces, son niños, sirven a Dios, conocen a Dios, todo depende de cómo van los padres. Pero no siempre tenemos considerado que ese niño tal vez pueda irse un poco tiempo más tarde. Entonces, pienso en esto que es triste, que provoca un desconcierto. Yo no puedo pensar que la vida de mi hijo es una vida larga, eterna, porque yo lo consagré a él. Tal vez Dios lo llama antes. Pasó con una familia que el niño, después de ser presentado, al año y algo después, se le detectó una enfermedad larga, duró como 1 año y medio, 2 años y se fue. Nunca escuché que los padres se quejaran, pero yo me di cuenta de que había este sentimiento como de rencor por la muerte de ese niño. Dios es sabio. Dios sabe cuándo llamarnos, llevarnos. Sabe hasta dónde nosotros podemos caminar aquí en este mundo. Siempre recuerdo un pastor que tenía una niñita de 5 años y era muy linda y muy regalona, y en la iglesia la vestían, ¿cierto?, con unos vestiditos y unas trencitas, muy linda cada domingo, y era su regalona. Y un día en el culto terminó el servicio y la niña sale afuera, cruza la calle, pasó un vehículo y le dio un impacto que la niña falleció inmediatamente. Y el pastor cayó en una depresión tremenda. Señor, sirviéndote, Señor, siendo tu siervo, atendiendo tu obra, nuestra hija presentada a ti, dedicada a ti. Y pasó tiempo, meses, hasta que un día el pastor tiene un sueño. Él andaba visitando a unos hermanos y se le hace tarde en la noche para regresar a su casa y tiene que pasar por un barrio un poco peligroso y ve a una mujer que se le acerca, una mujer joven, se le acerca a pedirle plata, borracha, drogadicta, prostituta. Y él la mira y sigue de largo, no sabe qué hacer con ella. Y cuando va regresando a su casa le dijo: mira, si tu hija hubiese crecido, esa persona es. Yo la tomé antes para tenerla conmigo para siempre. A veces no entendemos, hermano, las cosas que nos ocurren, pero lo peor que podemos hacer es enojarnos con Dios o cuestionar las decisiones que Dios toma sobre nosotros, porque Dios en su sabiduría muchas veces quiere librarnos de males mayores, sufriendo un poco por la pérdida, que tener una vida contaminada en nuestra alma por el resentimiento contra Dios mismo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender este principio. Lo número 6 es que le libre de los enemigos. Ahora David está hablando acerca de sus enemigos. El versículo 6 pone en evidencia lo afectado que está David. Dice: me he consumido a fuerza de gemir. Otra versión habla de ese gemir, es el musitar o murmurar, meditar. Dice: todas las noches
Inundo mi llanto de lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Piense usted, hermanos, en el estado anímico que se encuentra David. Él ha perdido las fuerzas de tanto gemirle a Dios. Él dice que llora a solas todas las noches. Es cuando, después de enfrentar el día a día, él queda solo ante Dios. Y ahí es el momento cuando él llora. Hermanos, llorar delante de Dios es lo mejor que podemos hacer. A veces nosotros mal aconsejamos o mal recomendamos a las personas que no lloren cuando tienen problemas. Pero aquí vemos es que este hombre de Dios sí lloraba. No lloraba delante de otros, llora delante de Dios. ¿Delante de quién usted llora cuando tiene problemas? ¿De otros o lo hace en secreto? Los verdaderos penitentes, dice Matthew Henry, lloran en su retiro. David lloraba en su cama, mientras meditaba, mientras recordaba, mientras analizaba su situación, pero lloraba donde solo Dios le ve. Qué importante derramar el alma delante de Él. ¿Cuántos recuerdan a Ana en el templo llorando, quebrantada? Movía sus labios en una oración silenciosa de quebranto, de sufrimiento por el menosprecio y por todo lo que esa otra mujer le hacía pasar. Pero esas lágrimas fueron las que Dios pudo ver para responderle con un hijo llamado Samuel. Entonces David está diciendo: Señor, interviene, porque mira cómo estoy a causa de mis enemigos. Dice: mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Solamente en esta parte final de la queja, David involucra a otras personas. No sé si usted se da cuenta. Quiere que Dios suavice el trato, suavice la prueba. Quiere que Dios le tenga misericordia, quiere que Dios le ponga fin al momento que él está pasando, quiere que Dios libre su alma para no amargarse, quiere que Dios le prolongue la vida para servirle y alabarle, quiere que Dios le libre de sus enemigos. Esas son las quejas. Número 2. La decisión de David. Versículo 8 dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. En esta estrategia que tiene David para salir de las quejas a la alabanza, David ahora está tomando una decisión. Dice: apartaos de mí, hacedores. Él decide apartar a los malvados de su vida. Está reprendiéndolos, está separándose de ellos. Él se fortalece en Dios y decide tomar una decisión: que los malvados que habían llegado a decirle ¿dónde está tu Dios?, él decide sacarlos. Él corta lazos con toda relación que no le aporta. Él decide sacar de su vida todo lo pecaminoso que pueda estar afectándole. Él decide separarse de todas esas relaciones, con todo lo que le apartaba
de Dios, todo lo que le distraía de una relación con Dios, con todo lo que no era santo, con todo lo que le alejaba de Dios. Esto nos lleva a pensar también, hermanos, en qué decisión debemos tomar, o qué decisión debe tomar usted. ¿Qué es lo que usted debe dejar? ¿Qué es lo que usted debe soltar? ¿Qué es lo que usted debe prometerle a Dios o quisiera prometerle a Dios? ¿Qué es lo que usted debe eliminar de raíz de su vida? Estamos hablando, hermanos, de una situación de prueba grande para pasarnos a un tiempo, ¿cierto?, de disfrutar de la paz de Dios y del gozo de Dios, aún en medio de la prueba. Yo no sé si a usted le sorprende que a veces hay gente que tiene más problemas que uno, pero sin embargo tiene más gozo que uno. Hay gente que tiene más necesidades que uno y tiene más paz del Señor que uno. Y a veces la gente no creyente se asombra de que los cristianos tienen esta madurez de estar pasando pruebas muy difíciles, sin embargo están de pie, están tranquilos, tienen paz de Dios. Qué interesante. Nosotros debemos identificar qué son las cosas que yo debo alejar. Él está hablando aquí con vehemencia: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Apártense de mí, porque algo de ellos había en el corazón de David ya. Ya viene el príncipe de este mundo, dijo el Señor en el Evangelio de Juan. Dice, y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Por lo tanto, yo también debo procurar que no haya nada del enemigo metido en mi corazón. Yo tengo que separar eso, sacarlo. Y yo sé que el Espíritu Santo nos lleva a identificar plenamente qué son las cosas que contaminan nuestra relación con Dios. A veces tenemos mucho conocimiento, hermanos, pero poca sabiduría. La sabiduría es la prudencia, la sabiduría es la templanza, la sabiduría es la correcta aplicación oportuna del conocimiento que yo tengo. Entonces debemos pedirle al Señor que seamos sabios. ¿Qué debo dejar? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué es lo que debo apartar de mí? Y de una manera radical, con una decisión rotunda. Entonces podemos quejarnos delante de Dios de las cosas que nos atormentan, que nos preocupan, que nos desvelan, pero también debemos tomar decisiones. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero estamos hablando de una estrategia de principios espirituales. ¿Cuántas cosas tiene David como argumento de la situación que él está pasando? Pero también David está tomando una decisión. Y de eso se trata la palabra. No es solo lo que Dios puede hacer por mí, sino que también lo que yo debo hacer. Y esto nos lleva a lo número 3, que se llama la confianza de David. La confianza de David, que está desde el 8b y 9 parece. ¿Qué dice? Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. ¿Cuál es la confianza que tiene David para cortar relaciones, para separar esas cosas que le contaminan? Porque Jehová ha oído mis llantos. Dicho de una manera más sencilla, porque Dios me ha escuchado llorar. Oh, ¿no le emociona eso? Que Dios le escuche llorar. Nadie me escucha, pero Dios sí me escucha. Por eso David está tomando esta decisión, porque dice, Dios me ha escuchado llorar, Él ha escuchado mi llanto. Hermano, Dios escucha tu llanto.
Cuando tú lloras a solas, Dios te oye, y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Tener esta convicción, esta seguridad de que Dios te escuchó llorar. No han sido tus lágrimas derramadas en vano. Dios ha sido testigo de tu quebranto, de tu llanto. Lo segundo es, Jehová ha oído mi ruego. Una cosa es que Dios me escuche llorar, pero también es que el Señor escuche mis ruegos. Dios escucha la oración. Otra versión dice, Dios ha recibido mi oración. Dios ha recibido mi oración. Es decir, Dios escucha tu oración, Él recibe tus oraciones sin trámites, sin burocracia, sin intermediarios. Él ha recibido sus peticiones. Ya están en sus manos. Él tiene esa convicción. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidiereis creyendo y orando, yo lo haré. Hermano, qué importante es esto. Dios ha recibido mi oración. Me imagino, hermanos, una persona tan angustiada, con tantos problemas, que tiene una carpeta con todos sus exámenes médicos, con todas sus deudas, con todos los documentos que acreditan su problema, su necesidad, y va a golpear las puertas de una burocracia religiosa que analiza todo. No, le falta este documento, no vuelva la semana que viene, no, tiene que sacar este otro papel, no, tiene que ir a tal oficina, etcétera. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido situaciones como esa? Pero hermanos, en nuestra relación con Dios, usted viene con su carpetita, el Espíritu Santo le dice, ¿qué necesitas? Todo esto pasa. El Padre te recibe inmediatamente. Y se abren todas las puertas, aleluya, y usted puede estar delante de Él. Y esa carpeta queda en las manos de su Dios para tramitarle todo lo que es su necesidad, para intervenir en su situación, para tomar las personas, los medios. Y esa es la convicción de David. Esa es la confianza de él. Jehová escuchó su oración. Dios te escucha, hermano querido. Y esto nos lleva al punto final, número 4, la victoria de David. Versículo 10. David contempla por fe la derrota de sus enemigos. Se avergonzarán, se turbarán mucho todos mis enemigos. David contempla por la fe todo esto. Los ve avergonzados, los ve turbados, los ve desconcertados. Otra versión dice que los ve aterrados, los ve confundidos, los ve huyendo. Dice, se avergonzarán y se turbarán mucho. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. De repente cambió. De repente cambió la situación. De repente ocurrió algo. Hermanos, muchas veces esperamos milagros por años, sin embargo, Dios de repente, así como en Pentecostés, de repente vino del cielo un viento recio que soplaba, ¿cierto? De repente. No sabemos cuándo Dios lo va a hacer ni cómo lo va a hacer, pero sí yo sé con todo mi corazón de que Dios lo puede hacer. Entonces ahora David deja ya de ver la situación como la veía. Él ya ve que los problemas se terminan. Él los percibe por fe. Tal vez no en ese minuto ocurrió, pero él sí sabe y ya tiene esta convicción de que se avergonzarán, se turbarán. Yo le pregunto, hermanos, con esto terminamos. ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Cuál es su enemigo? ¿Qué es su enemigo? ¿Problemas económicos? ¿Problemas familiares?
problemas laborales, problemas de salud, problemas de tentaciones, problemas de pecados. ¿Cuál es? ¿Puede usted identificarlo? Pero sí, yo puedo decirle, hermano, con todo mi corazón, que esta estrategia el Señor nos da en esta mañana para cambiar nuestra vida de la queja a la alabanza. Esto final, hermanos, no tiene nada que ver con esto que está aquí. ¿Se avergonzarán? Porque Jehová ha oído la voz de mi llanto, me ha escuchado llorar. Jehová ha recibido mi oración, ha oído mi ruego. Aleluya. Identifique a sus enemigos y en esta mañana yo quiero animarle a que usted tome una decisión como lo hizo David. Apártense de mí. ¿Vale la pena? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por David. Gracias, Señor, porque él registró este episodio triste de su vida, poniendo en evidencia una situación tan problemática, tan grave, pero él pudo transformar, Señor, todo aquello tan negativo a un tiempo de alabanza, a un tiempo de adoración a ti, Señor. Padre, tú conoces la realidad de mis hermanos, tú conoces su situación, tú conoces su necesidad. Padre, gracias por enseñarnos, gracias, Señor, porque tú te interesas en cómo sacarnos adelante, aún en los estados nuestros más depresivos, más tristes. Tú siempre tienes una palabra para decirnos cuál es el camino, para confiar en ti, para descansar en ti, para disfrutar de la paz tuya, para tener gozo, Señor, aún en la adversidad, creyendo, Señor, que todo está en tus manos, que tú intervendrás de repente. No lo sabemos, Señor, en qué minuto, pero sí sabemos que todo nuestro caso está en tus manos, Señor. Padre, gracias por amarnos, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por entendernos. Gracias, Padre, porque en el nombre de Jesús, todo lo que pidiéremos en ese nombre, tú lo harás, Señor. Gracias, Señor, por los méritos de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén.